Génesis capítulo 35 verso 18. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Jacob, quien es Israel hoy, lo que usted conoce hoy como Israel, es un hombre que se llamaba Jacob. Y Jacob se encuentra con su familia, se encuentra con todos sus criados, se encuentra con todas sus posesiones. La Biblia describe que estaba en un punto clave de abundancia, pero cuando se encuentra con todo esto, Dios le pide transición. Así que después de que Jacob llevara muchos años de haber salido de su casa, a causa de que Dios le habla que debe salir de su casa, su hermano lo está persiguiendo, él tiene que huir, él sale completamente solo, sin nada en sus bolsillos. En medio de ese camino llega a una estación que se llama, una ciudad que se llama Luz, una ciudad que hoy conocemos como Betel, porque él le coloca Betel. En ese lugar este hombre Jacob tiene un encuentro con Dios, la famosa visión de los ángeles ascendiendo, descendiendo y ascendiendo en una escalera. Así que Jacob tiene un encuentro con Dios, Dios le da una promesa brutal y entonces él dice: esto no es más que casa de Dios, puerta del cielo, y entonces le coloca a la ciudad Betel. Él sigue su camino, llega a un lugar donde encuentra a su familia, es decir, se casa, tiene hijos, empieza a crecer, a multiplicarse, a que todo lo que haga prospere. Y cuando está estable, cuando lo tiene todo, escucha la voz de Dios que le dice: necesito que regreses a la tierra de tu origen, quiero que regreses donde todo comenzó, a esa tierra. Pero antes de entrar a esa tierra, Jacob, quiero que pases otra vez por Betel, el lugar donde nos encontramos, en ese lugar donde en el principio no tenías nada, cuando no tenías la capacidad de construir un altar y solamente con una piedra hiciste un pacto. Quiero que con toda tu familia vuelvas a Betel y renueves el pacto. Después, Jacob, de que renueves el pacto, seguirás tu camino a la tierra de donde saliste. Así que Jacob toma sus posesiones, toma a su familia, toma a sus criados, como le digo, empiezan el camino. Pero había algo: su esposa Raquel estaba en embarazo. Así que ellos empiezan la caminata, llegan a Betel. Jacob renueva el pacto, allí vuelve a recibir confirmación de Dios cuando Dios le dice: te he llamado Israel, serás padre de multitudes. Después de hacer ese pacto, siguen adelante y tienen que pasar por una ciudad que se llamaba Efrata, lo que hoy conocemos como Belén. En esa ciudad llamada Efrata es el lugar donde su esposa, el amor de su vida, empieza a tener un parto bien complicado. Escuche bien, en el mundo antiguo no habían hospitales, en el mundo antiguo no habían cirugías modernas, no habían transfusiones de sangre, no había medicina, no había más bien medicina obstétrica avanzada. Por lo que un parto para una mujer en aquellos tiempos era una de las amenazas más grandes de ese tiempo. Es más, el índice de mortalidad de las mujeres en aquel entonces se daba a causa de los partos. Aproximadamente entre el 25 al 30% de las mujeres de la época morían a causa de sus partos. Entonces allí estaba Raquel a punto de tener un hijo. Siempre una mujer que iba a tener un hijo era una amenaza, es decir, podía morir como podía vivir. Y mientras ella siente sus dolores de parto, siente que su hijo se viene, allí en ese Belén, en el mismo lugar donde nace nuestro Señor Jesucristo, empieza ella a tener complicaciones. La Biblia dice que tuvo una complicación muy fuerte en su parto. Y yo dije: pero ¿qué puede ser esa complicación? Y llegué a la conclusión, investigando un poco, que es probable que ella empezara a tener una hemorragia interna, a que sus órganos empezaran a ser obstruidos. No sé qué sucedió, pero ese dolor de parto, cuando usted lee la Biblia, notará que empezó a drenarla poco a poco. Y mientras ella iba apagándose, mientras ella iba muriendo, qué tremendo, su hijo comenzaba a vivir.
sufrir, bajo ese dolor intenso, bajo esa sensación donde la Biblia dice que el alma se le salía, habla de un dolor, habla de que realmente era algo en lo que ella estaba sufriendo mientras ella estaba ahí en los últimos momentos de su vida, en los últimos segundos. Ella logra ponerle nombre a su hijo, y el nombre que le coloca es Benoni. Ella en medio de ese dolor dice: este hijo se llamará Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Para el pensamiento hebreo, el nombre no son solo etiquetas. Para el pensamiento hebreo, el nombre es una declaración profética de identidad, de destino. Y sé que lo he dicho en varias ocasiones y creo que amerita decirlo una vez más por este mensaje, y es la importancia del nombre. No me voy a detener, pero le quiero hacer una pregunta, y es: ¿sabes por qué te llamas como te llamas? ¿Conoces el significado de tu nombre? Pero una pregunta más profunda podría ser: ¿cómo te llama Dios a ti? Porque a todos Dios nos colocó un nombre. Usted y yo somos llamados por Dios de una manera particular. El nombre es tan importante que veo en la Biblia casos donde Dios mismo decide cambiarle el nombre a la gente. Por ejemplo, tú ves que Abraham, Dios le dice: ya no serás Abraham, serás Abraham. Después yo veo a Sara y le dice: no serás Saraí, ahora serás Sara. Más adelante yo veo a Jacob, como se lo estamos notando ahorita, y Dios le dice: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Cuando se encuentra con Pedro, Pedro se llamaba Simón, pero Pedro se llama Pedro porque Dios le dijo, Jesús le dijo: te llamarás Pedro. Después usted ve en la Biblia el apóstol Pablo se llamaba Saulo, pero Dios le dice: no te llamarás Saulo, te llamarás Pablo. Si Dios hace eso, es porque Él entiende que el nombre tiene una connotación importante en nuestra vida. Es más, cuando el ángel Gabriel se le manifiesta a María, la madre de Jesús, lo primero que le indica es: ese niño ya tiene nombre y lo llamarás Jesús. ¿Por qué el ángel le dice? Porque ese nombre Jesús significa salvación para el mundo. Es decir, que para Dios es importante el nombre. Ese mismo ángel se le aparece a Elizabeth y le dice: el niño que tendrás se va a llamar Juan. El nombre tiene trascendencia en nuestra vida. Ahora Raquel establece un nombre, y ese nombre está estableciendo una identidad a su hijo, pero establece una identidad a su hijo desde el dolor de su alma, desde el dolor de sus entrañas, y dice: en medio de mi circunstancia y en medio de mi dolor, yo decido bautizar a mi hijo Benoni, hijo de mi tristeza. Ella da por sentado de alguna manera que su hijo es el responsable del dolor que ella siente, que ese hijo que está a punto de nacer es el culpable de la tristeza que está cargando esta mujer. Este bebé que es inocente empieza a recibir identidad desde el trauma de su madre, empieza a recibir, entre comillas, propósito desde el dolor de su mamá. Y créame que eso sigue sucediendo hoy. Esto no es un caso aparte o particular, ya que muchos han empezado a darle identidad a sus hijos, y aún identidad usted a su propia vida, no desde lo que son, no desde lo que Dios dijo, no desde el propósito que Dios le colocó a usted y a mí. Nos estamos dando identidad desde el dolor en el que estamos viviendo. Y escúcheme, iglesia, el dolor no puede definir nuestro destino. Alguien que me diga amén a eso. Ni mucho menos el dolor que tú estás viviendo puede definir el destino de tus hijos. No puedes construir algo en tu familia desde lo que sientes. No puedes construir a tu familia desde lo que vives por dentro. Sé que no es fácil sobrellevar el dolor. Sé que no es fácil sobrellevar una vida cargada, quebrada, quizá con diferentes circunstancias que nos pueden amenazar con morir. Pero caer en la trampa del dolor hará que tu vida y hará que tu familia se construyan bajo traumas. Por eso usted ve que cuando los padres no tienen un buen temperamento, no han sanado su vida, levantan familias
familias levantan hijos traumados, levantan hijos ensimismados, como que no pueden hablar, todo les da miedo, no pueden expresarse. Y cuando tú vas a ver, es porque tuvieron padres que quisieron darle identidad a su casa a través de los dolores, y ese dolor lo desbordaron sobre los suyos. ¿Sabe? Si tú no haces un alto en tu camino, en medio de lo que vives por dentro, tú vas a levantar una familia bajo maldición, porque entonces le estarás bautizando Benoni, familia de mi tristeza, hijo de mi tristeza, pareja de mi tristeza. Y ten presente esto, y por favor léalo fuerte: el dolor no es destino, es transición. Dígalo conmigo: el dolor, dígalo más fuerte, porque usted, yo sé que hoy se bañó, hoy era día de baño, así que dígalo fuerte: el dolor no es destino, es transición. Entienda eso. Nosotros, cuando estamos en el momento más crítico de la vida, pensamos que ese dolor es nuestro destino. Pensamos: de allí nunca voy a salir, de esta tristeza no voy a salir, de esta quiebra no voy a salir, de este dolor emocional no voy a salir, de esta depresión no voy a salir, de este caos en mi familia no voy a salir. No, los dolores son destinos y no transiciones. Si tú caíste, no te puedes llamar perdedor, porque cuando caemos nosotros decimos: es que yo no sirvo para nada. ¿Por qué te estás bautizando por una simple caída? Si te abandonaron, no puedes decir que eres un rechazado. No puedes definir tu vida por un suceso de dolor. Si no funcionó algo en tu vida, no puedes llamarte que eres un fracasado. ¿Por qué? Es que no me funcionó el negocio, entonces soy un fracasado. O sea que el dolor que estás viviendo está definiendo toda tu vida. No, dígalo otra vez: el dolor no es destino, es transición. Dígalo por favor. Pero esta mujer notó que su dolor era el destino de su familia. Por eso, en primer lugar, quiero hablarle por qué Raquel se fue hasta ese extremo, y entonces puedo notar el costo de la comparación. Mire lo que dice la palabra en Génesis: cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob: dame hijos o moriré. Jacob tenía dos esposas. En el mundo antiguo tú podías tener varias mujeres, es decir, era permitida la poligamia para poder poblar la tierra. Así que Jacob tenía dos mujeres. Esas dos esposas eran hermanas, se llamaban Lea, que era la mayor, y Raquel, que era la menor. La menor, Raquel, era el amor de la vida de Jacob. En realidad, Jacob se enamora de Raquel, ¿ok? Pero viene el papá y sabe que Lea es como medio feonga, o yo no sé. Entonces dice: no, le voy a meter a Lea y después a Raquel. Entonces Jacob tiene que aceptar a Lea porque le toca, no porque la ama, no porque se haya enamorado de ella, sino que dijo: pues nos tocó estar con Lea. Y cuando está con Lea, Jacob seguía amando a Raquel, pero la condición para tener a Raquel es que también debía tener a Lea. Así que, en otras palabras, Lea estaba allí porque le tocó aceptarla a Jacob, no porque la haya amado o escogido. Para sorpresa de todos, obviamente, Raquel es la mujer que ama, pero Raquel es la mujer estéril. Su hermana Lea estaba muy fértil y empieza a tener hijos y hijos y hijos, pero Raquel era estéril, no podía tenerlos. Así que esto produjo un tipo de rivalidad, sumado que para una mujer era importante tener hijos. La fertilidad en una mujer estaba asociada con que era bendecida por Dios. Así que Raquel, al no tener hijos, de alguna manera la gente podría decir: Dios no la ha bendecido. En medio de eso, Raquel tiene envidia, reitero, celos de su hermana. Y ahora Lea, yo veo una Lea que nunca tuvo nada que ver raro. Lea, su hermana, nunca la humilló por tener hijos. Lea en ningún momento le refregó los hijos a Raquel y le dijo: mira, tú eres una hermana inepta que no puedes darle generación a nuestro esposo. No, yo veo una Lea que tenía sus hijos, se alegraba, pero no se metía con su hermana Raquel. Pero Raquel, al ver que su hermana tenía hijos y que ella no tenía, entonces sintió una sensación que todos nosotros sentimos en algún momento de la vida y que probablemente nos está abrumando. Esa sensación se llama inferioridad. Aunque Raquel no odiaba a su hermana, convirtió a su hermana en el peor rival de su vida. Su hermana no tenía la culpa de tener hijos. Su hermana no tenía la culpa de que fuera fértil. Pero Raquel empezó a ver a su hermana como la mayor competencia de su vida. Raquel era la amada, Raquel era la favorita,
Raquel era la mujer que Jacob soñaba y que la tenía, pero Lea tenía lo que Raquel no tenía, y era reproducir, producir. Porque cuando tú no tienes seguridad de identidad, tú vas a querer encontrar tu valía en competencias. Raquel tenía algo que todos buscamos constantemente. Todos aquí buscamos amor y aceptación. Siempre, casi todos los problemas emocionales de la vida se deben a no sentirnos amados y a no sentirnos aceptados. Raquel lo tiene. Raquel era estéril, pero nunca Jacob la rechaza por su esterilidad. Raquel no tiene hijos, pero a Jacob no le importa, porque Jacob la ama y le hace entender: Raquel, tú eres el amor de mi vida. No tienes hijos, no importa, yo te amo con toda mi alma. Raquel, tú eres la primera, Lea es la segunda. Raquel, tú eres la mujer que yo elegí. Aquí Lea está metida porque toca. Pero eso no era suficiente para Raquel. Para Raquel no era suficiente ser la primera. Para Raquel no era suficiente que su esposo la amara. Para Raquel no era suficiente que tuviera más privilegios que su hermana. Al parecer ella quería encontrar la valía y la identidad de su vida, no en el amor de su esposo, no en la importancia de su familia, sino que ella decía: mientras yo no tenga hijos, yo no valgo nada. Mientras yo no tenga la capacidad de criar hijos, yo no valgo nada. Todos anhelamos ciertas cosas en la vida, y no me deje mentir, pero es difícil cuando vemos a otros que tienen las cosas que anhelamos. ¿Le ha pasado o no? No se me venga aquí a hacerse el santo, no se mienta, por favor. Y es inevitable que eso nos genere envidia. Es inevitable que eso nos genere una sensación no solo de frustración, sino que de alguna manera tengamos la pregunta, la famosa pregunta que nos hemos hecho por mucho tiempo: ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? Será inevitable sentir la envidia, y que esas palabras del por qué él sí y yo no hagan eco en nuestro corazón. Pero iglesia, escúchame bien: si tú permites que la comparación domine tu vida, no solamente te vas a frustrar, sino que vas a despreciar todo lo bueno que tienes a tu alrededor, y a ello súmele la amargura que nace y que se gesta en el corazón. Porque somos de esas personas que siempre estamos mirando lo que nos falta, pero no queremos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Siempre estamos mirando el vacío, pero no vemos las cosas que Dios ha llenado. Siempre estamos mirando las cosas que probablemente anhelamos. Sí, está bien que las mires, pero que no te obsesiones con ellas. Escúchame, no puedes ignorar las buenas cosas que Dios te ha dado. Aquí a alguien Dios le ha dado algo bueno, que me diga un fuerte amén, por favor. Yo le ilustro esto. Por ejemplo, usted tiene 3 vasos de agua, ¿ok? Hay tres vasos. Uno tiene agua hasta la mitad y el otro vacío. Cuando tú ves esos 2 vasos, el vaso vacío comparado con el vaso de agua que está a la mitad, ese vaso de agua que está a la mitad, usted lo va a ver que está completamente lleno. Si usted compara esos 2 vasos, dirá: este es mejor. Pero si a ese vaso que tiene la mitad del agua le colocas otro que está hasta arriba de agua, tú sentirás que el que está a la mitad está casi vacío, porque estás empezando a ver el que está lleno. Esa es la comparación. En el momento en que tú te compares con otro, dejarás de ver la riqueza que Dios te ha dado. Cuando no te comparabas, eras feliz. Cuando no te comparabas, para ti era suficiente el salario que tenías o que tienes. Para ti era suficiente el carro que Dios te dio. Para ti era suficiente la moto que Dios te dio. Para ti era suficiente lo que Dios colocó en tus manos. Pero todo se destruyó en el día en que decidiste compararte. Y escúchame, tú debes comprender que una de las claves para ser bendecido es aceptar lo que da Dios y agradecer lo que Él pone en tu mano. Dice amén. Una cosa es no tener lo que queremos por falta de acción, por falta de disciplina. Y otra cosa muy diferente es no tener algo porque a Dios le plació decir no. Y es que, iglesia, cuando Dios dice no, es no. Y Él sabe por qué dice no, aunque no lo entendamos. Usted se verá desgastado peleando con el no de Dios. Porque cuando Dios dice no, es no.
Si Dios te dijo no te voy a dar hijos, no te va a dar hijos. Si Dios te dice no te voy a abrir la puerta, Dios no te va a abrir la puerta. Desgástate como quieras. Pero si esa puerta Dios la cerró, nadie la abre. Y esto es difícil, pero aprende a ver las puertas que Dios te abrió. La razón por la cual nosotros queremos vivir bajo competencia y comparación es por el ego. Y ahí es donde yo le hago una pregunta a usted, iglesia: ¿en dónde está descansando su valía? ¿En el amor de Dios o en las cosas que deseas o en las cosas que tienes? Cuando nuestra vida encuentra valía en lo que podemos adquirir, en los logros que podemos abrazar, en las influencias que podamos tener, es porque el ego nos está guiando la vida. Y el ego es el peor enemigo que usted puede tener en su vida. Mira, si estás enfrente de algo que deseas, tienes que preguntarte lo siguiente: ¿por qué lo quiero? Si tú deseas algo y lo persigues con ímpetu, ¿por qué lo quiero? Tienes que preguntarte: ¿es de verdad algo esencial para mí o es puro ego? Lo que quiero alcanzar es porque en realidad quiero realizarme como persona, quiero avanzar, quiero darle un futuro a mi familia, o es puro ego. A veces los no de Dios frente a lo que queremos es a causa justamente del ego que vivimos. Dios no nos dará un sí a lo que queremos hasta que nuestro ego sea quebrado. Porque si Dios te da lo que estás pidiendo y tienes ego, el ego será el promotor de tu caída. La Biblia dice: antes de la caída está la altivez, la soberbia, el ego del espíritu. Y a ese ego súmele el hambre, esa validación, ese deseo de validación humana, mundana. Intentamos llenar nuestro corazón con los aplausos de los demás. Al parecer toda nuestra vida, sin equivocarme, gira en torno al ego. Mire, queremos superarnos por ego. Queremos más dinero por ego. Queremos más poder por ego. Queremos mostrar la marca de nuestra ropa por ego. Y ese ego nos ha llevado no solo a vivir en apariencias, sino que nos ha dirigido directamente a la ruina. Conozco gente que vive en el barrio que no puede sostener. Conozco gente que la ropa que se pone la debe. Conozco gente que se compró lo que se compró, pero hace 6 meses no paga la cuota de lo que compró. ¿Sabes por qué? Por ego. Y el ego está definiendo la vida de la gente. Pero va a llegar un día en que si tú no haces un freno en tu camino, no solo te quedarás sin ego, sino que te quedarás sin nada. Y aquí va un consejo de todo mi corazón: si no lo puedes tener, descansa en Dios. ¿Me escuchó o no? ¿Usted me está escuchando o no? Eso. Si no lo puedes tener, descansa en Dios. Y entienda que si usted tiene el amor de Dios, lo tiene todo. Pastor, ¿cómo me va a decir que si tengo el amor de Dios lo tengo todo? Claro. Si Dios te ama a ti, no te deja abandonado. Si Dios te ama a ti, no te va a dejar avergonzado. Si Dios te ama a ti, no te va a dejar en el desierto tirado muriendo de hambre. Si Dios te ama a ti, te va a sostener. Si tienes el amor de Dios, lo tienes todo. Usted no es más por tener y tampoco es menos por no tener. Cuando logre entender eso, sabrá que ha encontrado la identidad. Porque si usted es de las personas que se frustra, es que yo quería vivir en este barrio y me tocó este, y entonces empiezas a frustrarte, tú todavía no has encontrado identidad. La identidad mía no está en estratos sociales, no está en marcas. Mi identidad no está en las influencias. Mi identidad no está en los títulos que tengo pegados en la pared. Mi identidad está en lo que he logrado bajo el propósito que Dios estableció en mí. ¿Tienes propósito? ¿Has alcanzado propósito? Entonces siéntete contento porque tienes identidad. Pero mientras camines con el ego no va a suceder. ¿Pero qué pasa con el ego? El ego te va a transicionar a la amargura. Fue tan fuerte este estado de comparación en la que entra esta mujer Raquel, que expresa con amargura en la historia y dice: dame hijos, Jacob, o me muero. El problema no estaba en Jacob, porque Jacob era fértil. La primera esposa ya había tenido hijos, así que el problema no era de Jacob. Jacob no era la fuente de vida. Jacob no era Dios. Pero Raquel está tan desesperada, está tan amargada, que le dice: Jacob, dame hijos o me muero. La cosa es que cuando no logras aceptar la voluntad de Dios y descansar en sus designios, te verás buscando un sí en quien no tiene la posibilidad de cambiar el no de Dios. Y aquí hay gente que por el ego y la amargura ha perseguido un sí
en el hombre cuando Dios dijo no. Es tan fuerte esto que el mismo Jacob se enoja cuando tú lees la historia y dice: ¿qué te pasa, mujer? ¿Acaso soy yo Dios? Y entonces la confronta con algo que Raquel no quiere escuchar. Es Él el que no te ha permitido tener hijos. ¿Qué confrontación tan fuerte? Mire, la amargura te nubla y hace que todo a tu alrededor sea amargo. Cuando tú caminas bajo comparación, cuando tú caminas bajo competencia, cuando tú caminas bajo ego, la amargura te va a invadir la vida al punto que todo a tu alrededor lo amargarás. Es decir, que cuando permites que la amargura domine tu vida, todas las cosas bellas que Dios te ha dado, las empieces a ver sin valor, las empieces a ver insípidas. Qué incómodo es compartir con una persona amargada. ¿A cuántos les ha tocado estar al lado de una persona amargada? Probablemente el que está al lado suyo es un amargado. Mírele la cara, si no te sonríe, es amargado. Si agacha la cabeza y se hace loco, es amargado. Una persona amargada es difícil verla reír. Su rostro casi siempre, todo el tiempo está tenso. Son esas personas que viven a la defensiva, que cuando entran a un lugar, a una conversación, cambian la atmósfera. No para bien, sino para mal, porque el ambiente se vuelve pesado. Y cuando intentas hacerles una broma para poderlas incluir en la conversación de manera respetuosa, para romper el hielo, para acercarse, para que tú les muestres como esa sensación de amabilidad, la respuesta de esa gente amargada es fría, cortante, distante, y te hacen sentir mal cuando tú no los has ofendido. La gente amargada siempre termina hiriendo a quienes nunca les hicieron daño. La gente amargada, el amargado amarga. Simplemente eso. Amarga momentos que deberían ser dulces. Amarga ambientes que deberían ser amenos. Amarga bendiciones que deberían celebrarse. Amarga vacaciones, amarga cenas, amarga tiempos en la casa, amarga la ida al cine, amarga la película. Todo lo amarga. Para una persona amarga todo es amargo. Y es interesante que el texto dice que en el momento en que se dio cuenta que no podía tener hijos, entonces le dice a su esposo: entonces dame hijos a través de mi sierva. Mire, esto me lleva a mí a pensar en Ana, porque Ana en la Biblia es una mujer estéril, pero nunca le dice nada a su esposo. Dice que ella gimió y derramó su alma delante de Dios para decirle: Padre, dame hijos. Nunca le pidió a su esposo hijos, nunca le reclamó nada a su esposo. Esa queja que expresa Raquel a Jacob debió haberla presentado delante de Dios, pero la presenta ante un humano que no puede hacerle nada. Le leo el texto. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios?, le dijo. Él es quien no te ha permitido tener hijos. Raquel estaba tan consumida, escúcheme, tan consumida por la comparación, que esta no solo le produjo tristeza, la enfermó hasta el punto de entregarle su propia sirvienta a su esposo para que se acostara con ella y supuestamente tener hijos. Estaba tan vacía que ella quería hacer lo que fuera para sentirse con la sensación de que tenía hijos. Estaba dispuesta a hacer lo que sea con el fin de no sentir que su hermana estaba ganando. Raquel se encontró actuando, iglesia, desde la desesperación, intentando hacer algo que solo Dios le correspondía hacer. Raquel no quería esperar, Raquel no quería orar, Raquel no quería escuchar, solo quería competir. Y se encontró por esa hambre de competencia forzando la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando o no? Espero que sí. Hermano, tenga cuidado con esto. Hermana, tenga cuidado con esto. Tenga cuidado de que el hambre por alcanzar algo, que el deseo de no quedarte atrás, que la ambición de la vida, que la presión de ver a otros avanzar, que el desespero, cuídate de que no te vaya a empujar a forzar la voluntad de Dios. Porque el día que fuerzas la voluntad de Dios, no solo fuerzas una puerta, te verás caminando sin el respaldo de Dios. Entiende, lo que Dios no abre con su mano, no lo puedes abrir con tu ansiedad.
Lo que Dios no abre con su mano, no lo puedes abrir con tu desespero. Tienes que esperar en Dios, porque cuando fuerzas lo que Dios no quiere darte, probablemente obtengas los resultados. Dios te dijo no a algo, pero omites el no y sigue, yo lo quiero, y haces todo lo que sea, y probablemente buscaste un atajo, hiciste un túnel, qué sé yo, y entraste a donde Dios te dijo no. Ok, lo hiciste, pero en el momento en que lo hiciste, si lo lograste sin Dios, se te va a caer. Si lo lograste cuando Dios te dijo no, eso se va a arruinar. Hay cosas que el esfuerzo humano puede producir, pero que Dios nunca autorizó. Por eso es que hay gente que se casó y hoy está divorciada y le echan la culpa a Dios. No, fue que Dios desde un inicio te dijo no. Pero el tema es el siguiente: forzaste tanto tu desespero, que el desespero te llevó a lo que querías, y hoy empiezas a llorar porque no escuchaste el no de Dios. Dios te dijo que no te cambiaras de ciudad, pero estuviste tan empecinado que te cambiaste, y esa ciudad fue el acabose de tu vida, cuando pensabas que iba a ser la oportunidad para alcanzar más. Por eso, si Dios no te ha concedido algo que anhelas profundamente, ya sea una relación, tener hijos, entrar a algún lugar específico, irte a otro lugar, escúcheme, no lo fuerces. No lo fuerces. Cuando lo has intentado todo y en medio de intentarlo todo siempre se cierra la puerta, es porque Dios te está diciendo no. Es porque Dios te está diciendo no te conviene. Es porque Él está viendo lo que tú no puedes ver. Es porque Él está viendo tu mañana cuando tú estás viendo tu hoy. Él conoce las consecuencias que vendrán si te dice sí. Tú no alcanzas a dimensionar la voluntad de Dios, pero escúchame, Dios todo lo hace para su bien. Alguien que me diga amén a eso. Deja que Dios dirija tu vida. Él sabe lo que es mejor para ti. Mire, esto es tan fuerte que Jacob no era un hombre ignorante. Entienda esto. Era nieto de Abraham. Y si usted recuerda la historia de Abraham, Abraham hizo lo mismo. Abraham, Dios le dio una promesa de un hijo, pero Abraham le hizo caso a su esposa para buscar un hijo con la criada. Y hasta el día de hoy usted bien sabe que ese hijo que obtuvo sin la voluntad de Dios sigue siendo el peor enemigo de la nación de Israel, los palestinos. Conflictos familiares, heridas generacionales. Y parece ser que Jacob no aprende con lo que le sucedió a su abuelo y dice, pues hagámoslo otra vez. ¿Qué puede suceder? La cosa es que cuando el corazón se encapricha, la razón pierde su voz. La razón, hermano, queda a un lado porque te encaprichas. Quiero esto y quiero esto y quiero esto. La comparación había nublado tanto el corazón de Raquel que ya no estaba pensando con claridad. Ella no solo quería un hijo, quería dejar de sentirse menos que Lea. El propósito de Raquel no era ser madre. El propósito de Raquel era sentirse al nivel de su hermana. Y entonces quiero decirle en segundo lugar, agradezca lo que Dios le da. ¿Amén o no? Levante su mano derecha un momento y dígale, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Amén. Génesis 30:22. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. O sea que llegó un momento en que dejó de clamar a su esposo para poder clamarle a Dios. Ahí la cosa cambia. Qué grande es Dios, qué amoroso es Dios. A pesar de que fallamos con nuestras actitudes, a pesar de que tenemos a veces una mala intención en el corazón, está dispuesto a darnos lo que deseamos porque entiende nuestra humanidad. Debió haber sido una noticia maravillosa para Raquel el día que vio que su regla no llegó, que su periodo menstrual no llegaba, y dijo, pero qué raro que no me llegue. Y pasó un mes, pasó 2 meses y pasó 3 meses, y cuando empezó a ver que la panza se le hinchaba y dice, ¿qué me está pasando? ¿Será que acaso estoy con alguna enfermedad? Pero no, empezó a sentir algo que se movía ahí y se dio cuenta que estaba en embarazo. Creo que ese fue el día más feliz para Raquel. La Biblia dice que Dios contestó sus oraciones. No sabemos en qué momento comenzó a orar, pero como que recapacitó y dijo, qué bruta, estoy haciendo las cosas mal. Mi esposo se está no solo acostando con mi hermana, sino que se está acostando con mis sirvientas, y yo aquí, no, Señor, dame un hijo. Pero oró y Dios contestó la oración. Le voy a dar una aplicación poderosa que quiero que reciba con todo su corazón. Dios no contestó al desespero de Raquel. Dios no contestó a la ansiedad de Raquel.
Dios no contestó al impulso equivocado de Raquel. Dios no contestó a la manipulación de Raquel. Dios contestó a la oración de Raquel. Tenga presente algo. Dios ve tu situación. Él no es ajeno a tu historia. Él no está como un Dios lejano a tu dolor. Claro que lo entiende. Pero escúcheme, Dios no responde al dolor. Dios no responde a los desesperos. Dios no responde a las manipulaciones. Dios responde a la oración. Dígalo conmigo. Dios responde a la oración. Como lo hemos dicho, Raquel era estéril. Raquel se sentía menospreciada con razón. Raquel se sentía desesperada, impotente. Pero Dios nunca se movió allí. Dios nunca movió su mano por verla desesperada o por verla menospreciada. Reitero, Dios no es indiferente al dolor, pero Dios no se mueve con nuestras acciones o manifestaciones emocionales. Dios se mueve con la oración. Escucha, mi iglesia, no sé qué es lo que estás tú pasando. Probablemente un momento difícil en tu familia, en tu vida personal, no sé. Puedes enojarte, puedes frustrarte, puedes llorar, puedes decir yo no vuelvo a la iglesia, puedes hacer lo que sea, criticar a Dios, criticar al pastor, criticar la iglesia, puedes hacer lo que sea, puedes endurecer tu corazón, haz lo que tú quieras, pero entiende esto, ninguna de esas cosas va a obligar a Dios a responderte. Dios no responde a la manipulación emocional. Dios no responde al resentimiento. Dios no responde al hecho de que le des la espalda. Todas esas actitudes serán golpes al aire. Eso te funciona con tu marido, eso te funciona con tus hijos, pero no con Dios, porque hay una diferencia entre sufrir y orar. Sufrir es mirar el problema, orar es mirar a Dios. ¿Me escuchó? Lo que te va a abrir la puerta no es el desespero, diga conmigo, es la oración. Lo que te va a generar el milagro no es el llanto, diga conmigo, es la oración. Lo que te traerá respuesta no son tus fórmulas, es la oración. El cielo no se mueve cuando te quejas, el cielo se mueve cuando oras. Y cuando ores, Dios inclinará su oído y escuchará tu clamor. Y entonces Dios le responde a Raquel. Pero esta bendita mujer es una mujer tremenda. Mire lo que dice Génesis 30 del 23 al 24. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Aquí está Raquel recibiendo la respuesta a sus oraciones. Ella quería ser madre. Dios le concede ser madre. Pero mire lo que dice: que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. No joda, perdóneme. Pero no acababa de nacer este bebé y ya quería otro. No estaba disfrutando el bebé que le estaban haciendo y ya quería otro. Eso se llama insatisfacción. José, el hijo del milagro, no fue suficiente para ella. ¿Cuántas cosas has pedido a Dios? Él te las ha concedido, y te las concedió porque lloraste, oraste, clamaste, y te las da y te sigues sintiendo insatisfecho. Por favor, cuando tú pides algo desde el deseo de competencia, cuando tú pides algo desde el deseo de querer superior, jamás estarás satisfecho, jamás estarás agradecido, y siempre vas a querer más y más y más y más y más. Tienes que reaccionar un momento en esta mañana y entender que debes frenarte un poco. ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? Dios te da milagros. Dios te abre el vientre espiritual. Dios hace lo imposible posible. Dios te da algo que creías que nunca ibas a tener. Lo obtienes y dices: quiero más. Señor, esto no es suficiente. Señor, gracias por el milagro, pero ese milagro estuvo muy chichipato. Quiero uno más grande. En serio, agradece lo que tienes, porque aún ni eso tenías. Por favor, léalo. Agradece lo que tienes, porque aún ni eso tenías. Nunca pensabas en tener lo que hoy tenías. Lo tienes y no lo agradeces. Yo le voy a eso, mándeselo al desagradecido de su familia, por favor, tómele foto. Y el otro pensamiento que quiero que coloques, por favor, es: la insatisfacción puede impedirte disfrutar el milagro que ya recibiste. Entienda una cosa, querida iglesia. Yo he anhelado muchas cosas en mi vida. Se las he pedido a Dios profundamente.
le he dicho al Espíritu Santo: Padre, dame. Y Dios en su misericordia me da. Y un día en mi vida me sentí satisfecho cuando Dios hizo milagros. Y decía: Señor, es que quiero más. Pero ¿sabe qué es lo que me cambió? La oración. Cuando yo oré a Dios y pude entender lo siguiente: voy a ser feliz con lo que tengo, porque antes ni siquiera tenía lo que tengo. Porque antes ni me imaginaba que iba a tener lo que tengo. Así que si Dios quiere adherirme más de lo que me has dado, bienvenido sea, y me sentiré feliz. Pero si no lo hace, gracias, Señor, porque lo que tengo pensé que nunca lo iba a tener. ¿Y sabes qué hago? Disfrutar lo que Dios me ha dado. Disfrute lo que Dios le ha dado. Dele ese aplauso al Señor. Agradezca lo que el Señor le ha dado. Esto me hace ver que los pensamientos de Dios son buenos. Mateo 7 del 9 al 11 dice: ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les darán una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? En resumen, Dios nunca pensará mal para ti, siempre pensará bien. Ten la seguridad de eso, abraza esa palabra. Dios siempre piensa el bien para mí. Y en tercer lugar veo redención. Mire lo que dice Génesis 35, 18. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Raquel insistió por querer otro hijo. Tuvo a José, pero soñaba con otro hijo porque quería competir. Le reitero, el costo fue muy doloroso para ella. El costo fue doloroso para su familia. Hasta el día de su muerte, Raquel es probable que no haya vivido con propósito. Raquel vivió siempre bajo competencia y comparación emocional. Al parecer ella nunca disfrutó su bendición, porque su deseo de competencia era tan grande que se enfocó tanto en lo que tenía su hermana que no vio el milagro de Dios. Si Raquel hubiera aprendido, y quizá esta aplicación es para usted, iglesia, si Raquel hubiera aprendido a descansar en Dios, el ritmo de la historia hubiera sido diferente acá. No vivas corriendo detrás de la vida de otros, porque eso solo te va a desgastar. Hay personas que están cansadas, no porque han trabajado demasiado, sino porque han intentado ser lo que no son. No están presionadas por el propósito, están presionadas por el ego. Entonces viven con la presión de demostrar, viven con la presión de alcanzar, viven con la presión de no quedarse atrás. Qué jartera una vida así. Todo eso, le pregunto, todo eso que estás haciendo, ¿para qué? ¿Y para quién? ¿En serio la opinión de otros vale tanto? ¿En serio estás dispuesto a sacrificar la paz que el Espíritu Santo te ha dado para que alguien que ni siquiera conoce tu historia te mire y simplemente te diga: ay, qué bien lo lograste, ay, te felicito? Para que escuches un aplauso efímero que dura unos segundos y ya no exista más. ¿En serio? ¿En serio esa es la vida que estás construyendo? Hay gente que perdió su paz por un aplauso que duró segundos. No tienes que tener el paseo de otro, no tienes que tener el carro de otro, no tienes que tener el éxito de otro, no tienes que tener la familia de otro. Escúchame, iglesia, lo más triste es no tener, lo más triste es tener lo que Dios te dio y no poder disfrutarlo por estar mirando lo que Dios le dio a otro. Eso es lo más triste de la vida. Camina a tu ritmo, celebra tus pequeñas victorias, abraza tu proceso. ¿Me está escuchando? Honra tu temporada, incluso cuando esa temporada no la entiendas, hónrala, descansa en Dios. Camina esforzándose para cumplir propósito y no para llenar el ego de tu alma. Comprende esto: si tú haces lo que Dios te pide hacer con dedicación y disciplina, lo que es tuyo vendrá y no tendrás que forzarlo. Así de sencillo. Y entonces voy terminando mirando la voz de un padre. Raquel utilizó su último suspiro para maldecir a su hijo. El último suspiro de su vida para darle una vida de desgracia a su hijo. Ella quizá dijo: pues ya me voy a morir, lo que pase con mis hijos no me importa, que se llame Benoni y que siempre sea hijo de tristeza. Eso me hace ver lo que dice Segunda de Reyes capítulo 20 versos 16 al 19.
Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. No le importaban sus hijos. No le importaba el futuro de su generación. Mientras él viviera bien, no le importaba si sus hijos en el futuro iban a aguantar hambre, iban a ser esclavos, iba a ser gente que viviría bajo el sufrimiento. Porque cuando tú eres una persona que solo piensa en ti, egoísta, no vivirás para construir un mejor futuro para tus hijos. Vivirás para tu placer, sin importar lo que le suceda a tus hijos mañana. Y mira, escúchame bien. Hay momentos en que yo me tengo que tragar el dolor para que mis hijos sean felices. ¿Me escuchó? Hay momentos en los que yo tengo que quebrarme para que mis hijos no se quiebren. Hay momentos en los que yo tengo que renunciar a mis deseos para darle satisfacción a mis hijos. Hay momentos en los que me tengo que quitar la cuchara que está con comida y no llevármela a mi boca, sino dársela a mis hijos. Hay momentos en los que yo tengo que renunciar a los sueños de mi vida para que los sueños de la vida de mis hijos sean cumplidos. En esta tierra tú estás para vivir bajo propósito, pero también estás para que tus hijos cumplan propósito. Y eso significa morir a mí mismo. Pero cuando tú te enfocas en ti, a ti no te importan tus hijos. Pero me encanta esto. Diga conmigo: Dios tiene la última palabra. Muchos de ustedes han sido llamados Benoni, hijos de tristeza. Raquel habló primero, pero Jacob habló de último. Es probable que quien haya hablado de primero en tu vida haya sido el dolor, hayan sido las circunstancias adversas. Probablemente tú eres el resultado de lo que primero habló, esas situaciones complejas de la vida. Pero el hecho de que hayan hablado de primero en su vida no significa que eso tenga la última palabra. Lo más hermoso es que tu vida no se define por los eventos que has tenido en la vida, sino por lo que Dios hoy declara sobre ti en el nombre de Jesús. Porque aunque el mundo te quiera aplastar, Dios te va a honrar. ¿Sabes por qué? El dolor habló de primero, pero hoy la última palabra la tiene Dios. Si Dios no te hubiera encontrado, si Dios no hubiera intervenido en tu vida, serías hijo de tristeza. Si Dios no te hubiera encontrado, estarías amarrado a la maldición. Pero bendito sea el momento en que Dios nos miró para cambiar ese dictamen falso que el dolor y esa familia hostil te estableció, que ese mundo quiso establecer sobre ti. El hecho de que Dios te haya tomado en sus manos, el hecho de que estés aquí en este lugar, el hecho de que estés escuchando palabra, el hecho de que tu vida sea un testimonio, es porque Dios decidió establecer la última palabra. Veniste a este lugar llamándote Benoni, hijo de tristeza, pero bendito sea la gracia de Dios, que Él intervino y dijo: no, Él se llamará Benjamín. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. En la Biblia la mano derecha representaba a alguien que yo tengo para establecer propósito, alguien que es una herramienta útil en mis manos. El hijo de mi mano derecha no es el hijo de mi tristeza, es el hijo de mi propósito. Y hoy quiero decirte: el dolor te llamó Benoni, pero hoy Dios te llama Benjamín. No eres hijo de tristeza, eres hijo de su mano derecha. Tu origen pudo haber sido dolor, pero tu destino será honor, en el nombre de Jesús.